Poquitos pero importantes todos, no importa. Y digo, pues vamos a empezar. No tengo problema. Con ustedes tengo más que suficiente. Muy interesante tu plática, algo que manejamos mucho. Y lo que ustedes tienen, la verdad, allá afuera tienen un campo enorme, de verdad muy grande. Tan grande como pues todo México. Y no solamente en la parte artística, en la parte de salud, en la parte industrial, en la parte tecnológica. Mi empresa está dedicada a la acústica desde hace 27 años. Fuimos el primer laboratorio acreditado en Latinoamérica para la calibración de instrumentos en acústica. Actualmente somos el laboratorio más equipado, por decirlo así, tecnológicamente para la calibración de instrumentos en acústica, en vibraciones. Calibramos desde micrófonos industriales hasta audiómetros para salud ocupacional. Hacemos control de ruido, montamos cabinas, reparamos cabinas, damos cursos. Y bueno, seguimos creciendo, ¿no? Dentro del año que entra vamos a acreditarnos para medir potencia acústica para todos los enseres domésticos. Asesoramos empresas para montar cabinas, montamos las cabinas. A principios de este año montamos una cabina con un valor de $650,000, que era para la empresa de Bose, y solamente para medir bocinas. O sea, la intención es una cabina semianecoica volteada, por decirlo de una forma, donde el muro es el reflejante y las paredes y el piso son los absorbentes. Y lo que hacen es miden la acústica de las bocinas, ven la respuesta acústica, sobre todo para ver la calidad en la cual envían ese sonido, ¿no? Estamos hablando de tecnología muy cara. Se coloca la bocina en una puerta especial en el muro y al frente tiene un arco con, si no mal recuerdo, eran 18 micrófonos para medir graves, bajos, medios, la respuesta del tuite, la respuesta del cono, la respuesta de varias formas de emisión de ruido, con ruido rosa, ruido blanco, frecuencias bajas, frecuencias altas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros vivimos del sonido, vivimos con el sonido y pues el sonido nos rodea en todos lados. Aquí, aunque pues me oyen ahorita mi voz, ¿no? Pero si la apago, se sigue escuchando ruido, aunque muy bajo. Pero no hay lugar en el planeta donde no haya ruido, desde muy bajo hasta ruidos muy altos. Preámbulo a todo esto y sobre problemas de la salud con la acústica. Digo, creo que todos escucharon el problema que hubo del huracán Otis, y todo el mundo habla, sí, de los desastres que causó el viento y la lluvia, sobre todo fue el viento. ¿Cuál fue el problema con esto? Y no sé si en algún momento vieron un video de una familia que estaba creo que era un cuarto de hotel o un departamento, donde todos corrieron al baño, porque era el lugar más fuerte. Y llegó un momento de una persona dijo, me duelen los oídos. El que me duelen los oídos, yo cuando escuché eso, uno es por la presión, o la presión atmosférica que genera una tormenta de ese tamaño, que es muy baja, es una presión atmosférica muy baja, y la otra, el ruido que generaba el viento. Aunque no lo crean, el viento genera ruido. Imagínense el ruido que genera rachas de viento de hasta 350 kilómetros a través de un cubo que es la habitación. En teoría me puse a ver un poco cómo esto, digo, no se pudo medir porque no creo que nadie se hubiera puesto a pensar eso en su momento. El ruido que se pudo haber generado dentro de esas habitaciones es arriba de 100 decibeles. Entonces imagínense el daño que sufrieron esas personas acústicamente, o sea, a nivel
de salud. Muchos de ellos yo creo que les deben de seguir sintiendo una hipoacusia severa. Se les va a quitar, espero que sí, algunos probablemente sufrieron el daño a la membrana timpánica. Esto pudo haber sido hasta que se les reventó el tímpano en esos niveles. Entonces, estamos viendo que todo en exceso causa daño, ¿no? Y aquí en México, pues estamos aprendiendo todos los días a vivir con el ruido. La Ciudad de México es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Estamos en una ciudad que el promedio de ruido de la ciudad es arriba de los 90 decibeles. Insurgentes Reforma, Revolución, Tlalpan, no sé, avenidas, cruces de avenidas muy grandes, el nivel de ruido es muy alto y vivimos con eso. Pero además nosotros, además de eso nosotros le echamos la mano a hacer más ruido. ¿Cómo? Con toda la tecnología aplicada en nuestros oídos, audífonos, insertos, todas esas cosas. Pero, ¿qué hemos hecho? Pues nada más normas y normas ambientales y normas de trabajo. Pero no hemos reglamentado más allá de ello. Este texto que les muestro aquí, tuve la oportunidad de ir a España y me metí a una biblioteca. Esa biblioteca era la Casa del Libro, tenía 7 pisos de libros, y uno de los estantes que tenía, más bien uno de los pisos, medio piso, eran puros libros de acústica, y salud ocupacional, y audiología, y de todo un poco. Allá hay un montón de libros, aquí no encontramos. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que lo que ustedes empiecen a aprender aquí, necesitan empezar a documentarse todavía más allá de lo que tienen aquí. ¿Por qué les digo esto? Yo tengo algo que me preocupa mucho en mi empresa, es a tener pasantías o gente que quiere hacer sus estancias en acústica o en un laboratorio de metrología como el mío. Y algunos de los estudiantes, pues yo los invito y hacen 4 o 6 meses de pasantía y aprenden algo más allá de la acústica. Porque cuando salgan de la escuela, el 80% de lo que aprenden pues ya no sirve. Lamentablemente se nos va quedando más que las teorías y las fórmulas que esas no cambian. Pero la acústica va cambiando día a día. Y estamos hablando de una línea muy pequeña, pero muy grande en su extensión. Y si la ampliamos en ese 100%, la acústica es muy grande, como bien decías, hay mucha oportunidad para que podamos hacer mucho. Pero nos ocupamos de hacer lo menos a nivel, digamos, ambiental. Pero en la parte física, en la parte de nosotros, a donde yo quiero llegar, hablamos de contaminación acústica. La contaminación acústica es igual que la contaminación de gases, vapores, pero es algo que hemos sabido que existe desde hace más de 50 años, pero no lo hemos controlado, al contrario, se nos ha ido saliendo de las manos, y seguimos teniendo ese grave problema. Este libro, o es un pequeño libro, es porque ya están reglamentando y colocando como delito ambiental la contaminación acústica en Europa. Aquí en América, de los países que he tenido la oportunidad de conocer, México tiene una de las normas más revolucionadas que han copiado varios países de Latinoamérica, y nosotros per se hemos copiado la que existe en Estados Unidos, pero la de nosotros, la de México, se ha renovado, y las de Estados Unidos se ha quedado plana. Pero los niveles de decibeles que buscan en Estados Unidos son mucho más bajos que los que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio, el costo que le puede causar a una empresa el decirte bajo de 90 a 80 decibeles, estamos hablando carísimo.
¿Saben cuánto cuesta bajar un decibel a las industrias? ¿Una idea? El costo de bajar un decibel a la industria es más o menos de $100,000. Ahora imagínense si quiere bajar 8 o 9. ¿Qué quiero decir con el costo? Es lo que tengo que hacer de control, lo que tengo que hacer los cambios, de que tengo que verificar, que tengo que revisar, que tengo que empezar a bajar no solamente una máquina, sino bajo una, aparece otra, son ruidos ocultos. Entonces, dentro de la salud hemos encontrado el problema que genera tanto fisiológica como psicológicamente. No solamente es el oído. Este dato es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque es para ustedes, los chavos. Yo ya, a mis 58 años, yo tengo una pérdida del 60% del oído derecho, más que nada fue por un accidente, pero actualmente ustedes todavía pueden empezarse a recuperar. Para el año 2050, 1 de cada 4 personas presentará problemas auditivos. Estamos hablando del rango de entre 14 años actualmente empiezan a tener problemas auditivos. Hace 6, 7 años era a partir de los 18. Si se dan cuenta, la degeneración que estamos teniendo es muy rápida. ¿Por qué? Por la tecnología que está haciendo muy rápida también. El uso de los celulares, cuando nos colocamos los audífonos, antes era una diadema y era por fuera. Teníamos un espacio de aire. Ese espacio de aire dejaba de alguna manera ser un absorbente para bajar las frecuencias que metemos directamente al oído. Ahora es un inserto, colocamos uno directo al oído. Quitamos la parte de lo que llamamos el oído externo y solamente estamos atacando directamente el oído medio. ¿Y qué pasa en el oído medio? En el oído medio tenemos la estructura que es el tímpano y los huesecillos, que son una parte muy sensible a los ruidos fuertes. ¿Qué nivel de ruido estamos teniendo en ese oído? Alrededor de 80, 85 decibeles, a veces hasta más. Es bien fácil escucharlo cuando yo paso al lado de una persona y le escucho la música que está escuchando, valga el comentario de esa forma. ¿Por qué? Porque si él no me oye cuando yo estoy hablando a 1 metro de distancia, quiere decir que el nivel de ruido que está teniendo es mayor a lo que él está escuchando. Y el daño, si ese daño se persiste más bien ese ruido se persiste durante 8 horas, el daño que va a tener es irreversible. ¿Okay? Entonces, eso lo está viendo la Organización Mundial de la Salud. En el primer informe que realizó, estamos hablando de al menos 700 millones de afectados, 700 millones de personas en el mundo. Y en ese mundo están todos ustedes, incluidos. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos manejando y la forma como lo estamos manejando. Sí, los cuartos que queremos buscar deben ser adecuados para que el sonido se absorba, pero también se refleje en la forma adecuada y al nivel de ruido adecuado. ¿Cómo nos afecta? Todos dicen, pues los oídos, y yo digo, no. Hace un momento también escuché y de verdad muy interesante tu plática y dijiste algo muy cierto. El cuerpo es absorbente, es una esponja. Todos los sonidos, las frecuencias, sobre todo las frecuencias bajas que atraviesan muros, imagínense lo que le hace a un cuerpo, cómo lo hace vibrar. Y hace daño. Hace un daño en el sentido de que varios órganos son sensibles a ese ruido. Por eso se dice, las mujeres cuando están en un lugar, sobre todo cuando están embarazadas, tienen que tener el cuidado de estar en un área controlada en el ruido, porque son absorbentes y el producto, el bebé, puede tener problemas por el ruido que se genera, por la vibración que se genera en un líquido.
que es el líquido amniótico. Entonces, hay que tener cuidado también. En los hombres afecta también, sí, los órganos, el estómago, el corazón. El ruido causa fatiga porque hace vibrar los músculos. Los músculos vibran para generar energía. Los músculos trabajan a través de sus fibras para generar energía, pero si los tenemos una constante vibración, llega un momento que causan un estrés muscular. Entonces, cuando estamos cansados. Entonces, estamos viendo que no solamente el oído, junto a la vista, es nuestro entorno, ¿no? Es capaz de percibir un amplio abanico de sonidos, tanto en intensidad como en frecuencia. Son interpretados en diferentes partes del sistema nervioso central, decir la emoción recibida ha de actuar o no. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en las películas de acción para que la gente reaccione? Pues le metemos sonidos fuertes, o cómo hacemos que en las películas románticas la gente reaccione, le metemos sonidos tenues, cómo hacemos que la gente, hasta en películas nostálgicas, por ejemplo, así decirlo, lo hacen que la gente llore con el sonido, no solamente la vista, sino el oído, tienen que manejarlo de las formas. Entonces, nosotros somos muy reactivos, no solamente a lo que vemos, sino a lo que oímos. Y lo último que tratamos en el ser humano con las enfermedades pues es el oído. Siempre le echamos la culpa a otro órgano. Cuando no oímos decimos, ay, es que no escucho, has de tener gripa. Pues sí, pero no solamente por la gripa, quiere decir que ese conducto está tapado, inflamado, a lo mejor tienen un daño, hay muchas formas, hay un cambio de presión, el oído varía y pueden tener mucho daño en ese oído, pero siempre le echamos la culpa a otro. Y digo, yo quisiera preguntarles a los que están aquí, ¿cuántos se han hecho una audiometría? 2, ¿quién más? 3, no, bueno, ya son muchos. La audiometría nos las deberíamos de hacer una vez al año, todos, y pasados los 40, 45 años, 2 veces al año. Y es un estudio que nos lleva 10 minutos y nadie se lo ha hecho. Y de verdad, el día que se hagan una audiometría, las audiometrías deberían ser gratis, pues se hacen rapidísimo. ¿No? Serviría para que todos tuviéramos un control del oído. ¿Por qué nos vamos a revisar la vista? Pues porque ya no vemos. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando nos duele una muela. ¿Cuándo vamos a ver, no sé, a un traumatólogo? Pues cuando me torcí o me duele la espalda y no se me quita. El problema del ser humano es que somos más correctivos que predictivos o preventivos. No somos nada preventivos. Ya vamos cuando de plano la cosa ya no funciona. Entonces, aquí, cuando tenemos un exceso de ruido a nuestro alrededor, pues nuestro cerebro interpreta que estos ruidos pueden suponer un riesgo y hacen que el sistema de alerta se activa en forma constante. Un ruido que no nos gusta escuchar, pero que escuchamos, es las alarmas sísmicas. ¿Qué pasa cuando escuchamos las alarmas sísmicas? Lo primero que ocurre es, nos estresamos, empezamos a estar alertas y buscamos una forma de cuidarnos. ¿Qué función tiene la alarma sísmica o cómo es? Es la frecuencia en que se genera y el ruido. ¿Se han puesto a ver qué nivel de ruido tiene esa alarma? ¿Alguien sabe qué nivel de ruido tiene esa alarma? Ahora sí, ¿qué frecuencia genera y en qué tono? Son alrededor de 92, 95 decibeles a una frecuencia de aproximadamente 1000 Hz. ¿Por qué? Porque es cuando el oído es donde mejor escucha, donde iniciamos en la acústica a trabajar a través de los 1000 Hz, para arriba y para abajo. Entonces, por eso la alarma sísmica la escuchamos, porque el oído reacciona y hace que el cuerpo reaccione. Es cuando genera una forma de estrés para que el cuerpo esté alerta, el cerebro funciona automáticamente porque ya reconocemos la alarma.
Pero ¿qué pasaría si una persona con un daño de más o menos un 40% de su pérdida auditiva en frecuencias que van más o menos de 2000 a 4000 Hz, 8000, la alarma sísmica la va a percibir de una forma distinta? ¿Qué se hizo? Se puso una alarma visual, se pusieron estrobos. Entonces la gente reacciona tanto a la vista como al oído. ¿A poco no se habían dado cuenta de eso? No, esos postezotes no solamente son para que corran todos, no, es para que todos estemos alerta en una situación como la que ha sucedido en esta ciudad. Como les decía, lamentablemente en Acapulco con el huracán se sobrepasaron los niveles, fue algo que fue de repente, se percibió como algo que venía suave y en un lapso de 12 horas se desarrolló un monstruo. Si yo me voy a la parte acústica, es el nivel de ruido que se generó en esas áreas fue mayor a 100 decibeles. Entonces no solamente fue un daño físico, emocional, estresante, sino también les puedo asegurar que si empezamos a investigar hay un daño otológico por el cambio de presión tan severo y el nivel de ruido que generó los 350 kilómetros de ruido, de aire. ¿Ok? ¿Cómo escuchamos? Un poquito de anatomía rápida para todos ustedes. El oído tiene 3 niveles. Aquí percibimos lo que es el oído externo, oído medio, y acá, que no aparece, pero es el oído medio. El oído interno. El oído interno está basado por la cóclea, que estamos aquí, vemos, y el nervio auditivo. El oído medio es parte de lo que es el tímpano, los huesecillos que tenemos aquí. ¿Okay? Y el oído externo pues, es todo el canal auditivo y todo el pabellón auricular, alias la oreja. Eso es el oído externo. ¿Cómo trabajan las frecuencias en el oído? 125, 250 Hz, 500. A partir de aquí son 1000 a 4000 Hz esta parte. Y de aquí para acá hasta 4, 6, 7500, 8000, hasta 20000 Hz, toda esta parte, todo el oído interno. De esa forma es como el oído va desarrollando, digamos, percibiendo las frecuencias. Y imagínense si yo le coloco aquí mi auricular, tapo lo que es el aire que pueda generarse y le meto ruido directamente al tímpano. Lo hago vibrar como loco, es una membrana que hago vibrarla mucho, le cambio la variación, le cambio la frecuencia y le cambio la presión atmosférica que tengo en el interior. Le estoy causando un daño directo. Entonces, si por ejemplo ustedes se van a hacer una audiometría justamente después de haber estado todo el día conectados a su celular, les puedo asegurar que van a tener una pérdida auditiva. Se va a recuperar, sí. O cuando van a esos lugares de sano entretenimiento llamados antros, que no conozco yo, cuando salen y les zumban los oídos no es porque hablaron mal de ustedes. ¿Ok? ¿Qué tuvieron? Estuvieron expuestos a niveles de ruido muy altos, por lo tanto lo que es la cóclea, las células ciliadas que tenemos dentro de la cóclea, que son las que transportan y generan las frecuencias varias, están inflamadas y están rozando entre ellas. Se recuperan, sí, entre 24 y 48 horas después, pero es importante que para que se recuperen no estén expuestas a un nivel de ruido alto, sino que estemos en un área donde el nivel de ruido esté controlado. ¿De acuerdo? Entonces, es una maquinita. El oído es una maquinita perfecta que el ser humano se creó, es una anatomía muy buena, pero algo también para todos los que son mujeres y hombres, ¿qué tendemos a hacer con el pabellón auricular? A perforarlo para colocar aretes o
Hay gente que tiene todo el pabellón auricular lleno de piercings o de aretes. O hay otros que se hacen un hoyo aquí y así como en África aparecen, hay una tribu que se va dilatando por ser un cartílago, pues puede trabajar en ello, ¿no? ¿Creerán que eso hace una distorsión acústica? Genera una distorsión acústica, ¿por qué? Porque ese metal vibra sobre el pabellón auricular, entonces distorsiona la acústica en los oídos. Entonces no lo percibimos, pero hay ciertas palabras que no entendemos. ¿Por qué? Porque se deforman. Nosotros tenemos el nivel de entendimiento de las palabras en donde todas las palabras a nivel mundial escuchamos y entendemos están entre los 500 y los 4000 Hz. Es donde la logo, o la logoaudición, por decirlo de una forma, todas las palabras las entendemos. Si nosotros dañamos ese oído medio, entonces vamos a escuchar las palabras, pero no las vamos a entender. ¿Ok? Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas de audición. Después, los efectos físicos del ruido, los fisiopatológicos son a partir de 60 decibeles hacia arriba. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud establece que un área agradable para estar en un confort acústico es de 60 a 65, entre 55 y 65 decibeles. ¿Ok? Estamos hablando de 10 decibeles, que son un montón, pero resulta que nosotros estamos expuestos a niveles mucho más altos, mucho más altos. Entonces estamos empezando a tener un daño acústico. ¿Qué genera? Aceleración de la respiración y el pulso. ¿Qué pasa cuando yo escucho la alarma sísmica? Se acelera la respiración y el pulso. Aumenta la presión arterial. Para aquellos que son hipertensos hay que tener cuidado porque una falsa alarma puede crear en ciertos casos hasta un infarto. ¿Ok? O por lo menos una angina de pecho. Disminución del peristaltismo digestivo. ¿Qué es esto? Los intestinos, el intestino grueso, el intestino delgado, tienen un movimiento que digamos que trabaja de esta forma, como para empujar toda la degradación del alimento. Porque si queda así paralizado, no se mueve, entonces nosotros tendríamos gastritis o colitis todo el día, no se moverían los alimentos. Entonces, eso causa que se deje de mover los intestinos por un momento. Causa gastritis y colitis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una acidez estomacal por el aumento de la respiración del pulso. Es una alerta, el cerebro está diciendo algo está mal, pero no le hacemos caso. La falta de coordinación, ¿qué les decía de los músculos, no? El ruido cuando está generando que los músculos se muevan, causa un estrés, y entonces empezamos a tener dolores musculares y la falta de coordinación. Empezamos a sentir que los músculos o que ya no coordinamos en movimientos finos. La disminución de la vista también afecta a la vista, ¿de acuerdo? Fatiga y dificultad para dormir. Si todo el día estuvimos en un lugar donde hay mucho ruido, esa fatiga nos causa un estrés, un cansancio, pero tenemos ese movimiento de los músculos genera ácido láctico. El ácido láctico llega un momento que nos causa molestia y en la noche pues no nos va a dejar dormir porque empezamos a tener dolor en el cuerpo. Entonces, estamos hablando que no solamente es en el oído, sino que en el cuerpo, todo el cuerpo reacciona. Efectos psicológicos. Aquí es muy importante, ¿no? Porque estamos, por el tipo de vida que estamos teniendo actualmente, que es a 1000 por hora, estamos más preocupados por lo que pasa en las redes sociales, por lo que pasa en las conferencias, o por lo que pasa en el salón, o por lo que pasa en la calle. Las redes sociales nos mantienen en un estrés continuo.
o estamos buscando a ver cuál es el mejor meme del día. Entonces estamos más preocupados por ver qué está pasando en un celular que por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero no nos damos cuenta que el oído está activo. El oído es lo que nos mantiene, el que no nos caigamos, o que no nos golpeen, o que no nos atropellen, o no sé, es muchas formas. El oído nos mantiene alerta. ¿Qué pasa ahora? Un poquito, ahora sí que un paréntesis. Ahora que tenemos muchos vehículos eléctricos. Cuando salieron los vehículos eléctricos, ¿saben qué aumentó? La cantidad de atropellados. ¿Saben? ¿Tienen una idea por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque al mirar el celular, cuando vamos a cruzar la calle, lo que queremos es, antes de ver, escuchamos. ¿Y qué es lo que escuchamos? El sonido de un moto. Sí. Ah, no, claro. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué se hizo con los vehículos eléctricos? Se les metió un software que les generara ruido. Y tienen los vehículos deportivos, como ya no hacen ruido, entonces se les creó un software para que hicieran un ruido como escape abierto, ronroneo, lo que ustedes quieran. A los camiones que son eléctricos, se les creó un software para que hiciera el ruido de los escapes, para que pudiéramos oír el camión pasar. Entonces, estamos viendo que se dieron cuenta que el oído causa aislamiento. Entonces, lo que no queremos es que haya un aislamiento acústico tampoco, personal. Cuando buscamos un aislamiento acústico es para poder nosotros oír con nitidez algo de lo que está sucediendo. Causa la falta de concentración. Si yo imagínense si ustedes van a llegar a un examen muy importante y yo me siento atrás de ese salón mientras ustedes están haciendo el examen con una batería tocando solamente un tono durante todo su examen, ¿cómo creen que les va a ir en el examen? Pues sí, o sea, va a llegar un momento donde se va a levantar alguien con el lápiz o me va a aventar el papel o voy a encontrar la mochila, lo que sea, me la va a aventar y ya cállate. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar. Eso es lo que pasa con los sonidos que estamos teniendo. Entonces, el oído no solamente es lo daño, pero también me causa alerta. Si no estamos alertas, no estamos viendo, por decirlo de una forma, lo que pasa a nuestro alrededor. La vista y el oído, los sentidos del cuerpo. No estamos alertas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque no escuchamos. Imagínense una persona ¿cómo decirles? Una persona que tiene ya un daño, una hipoacusia severa, va a escuchar una persona que tiene un daño, así como ustedes, yo les hice ahorita esta prueba, es como ellos escuchan todo el día. Necesitan acercarse, verte para escucharte. Y todo eso es causado por la contaminación acústica en la que vivimos y que generamos. Nosotros somos los que generamos el ruido. El 85% de la industria en México genera ruido. Actualmente en México el 95% de los vehículos generan ruido. Nosotros vivimos entre contaminación no solamente ambiental, tenemos una contaminación visual muy grande, tenemos una contaminación acústica muy grande, tenemos una contaminación por gases y vapores muy grandes. A nivel mundial el ruido es el mayor contaminante después de los gases y vapores. ¿Ok? En México es el tercer
incapacitador ante el Seguro Social, por decirlo así. Pasó a ser del segundo al tercero porque el primero, ¿cuál creen que es? ¿Cuál? No, no. Los problemas psicomentales, sí, o sea, estrés, ansiedad y depresión. Pasó a ser el nivel 1. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Cambió el nivel de vida que tenemos. Vivimos muy acelerados. Los jóvenes están teniendo un estrés muy fuerte creado por la sociedad misma, por alcanzar las metas de lo que nuestros padres lograron hace 50 años, pero ahora lo quieren lograr en una semana. Entonces, todo eso causa ansiedad y todo causa un estrés y causa depresión. Entonces, pasó a ser el nivel, ahora sí que el número 1 ante el Seguro Social. La ansiedad y la depresión para el 2030 ya es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como algo que es muy peligroso. ¿Qué causa esto? Los ruidos extremos, la visión de problemas sociales muy grandes. Entonces, todo esto nos va a llevar a que dentro de, como les mencionaba, ¿no?, las reacciones inmediatas, el problema de estrés, el problema de ansiedad, nos ponen tensos, dolorosos, cuello, espalda, taquicardias, movimiento acelerado de los párpados, se cierra ni una vez, agitación, disminución de la secreción gástrica, dificultad de digestión y una menor irrigación sanguínea. Es cuando llegamos a la casa cansados, dice, pues parece como si hubiera corrido un maratón. Pues sí, porque el ruido genera todo eso. Ruidos fuertes y súbitos. ¿Cuántos no brincamos? Un portazo, o que vamos distraídos leyendo o viendo el celular y un manazo en la mesa. Brincamos, soltamos el celular y hasta, si no, casi les soltamos un cachetadón al que espantó. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros nos protegemos. Cuando vamos a lugares donde queremos que nos espanten, a eso sí, metemos en cuartos oscuros. Ahora que pasó la fiesta de muertos, que vamos al Halloween y que nos espantan y cómo somos necios. Queremos que nos espanten, pero nos metemos con miedo. Si yo les apago la luz, ¿qué es lo primero que van a agudizar? Y que es que la forma que reacciona, que le sale un zombie de la esquina, pues o brincamos hacia atrás o reaccionamos agresivamente. Es la forma como reacciona el cuerpo, es la forma en como el oído le dice al cerebro reacciona. Si yo, imagínense, meto a una persona con una discapacidad acústica, o sea, una persona con una hipoacusia severa o una sordera, lo meto en un cuarto oscuro, no se va a mover, porque con la visión no se va a poder controlar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no me gustaría que llegaran a una hipoacusia severa. ¿Ok? Aquí esto es para ustedes. Yo no los uso porque pues ya tengo un oído perdido, pero el uso de audífonos genera diferentes problemas, entre los que destacan hipoacusia, disminución paulatina de la capacidad para escuchar derivada del uso de audífonos a volúmenes muy altos. No los digo que no los usen, pero contrólenlos, bájenle el volumen, quítenselo cuando no van a hablar por teléfono, porque también irrita el canal auditivo y causa un daño, pueden producirse una otitis. Entonces, cada vez que lo meten, el roce, van a causar una inflamación. La piel dentro del oído es la misma que tienen afuera, es igual de delicada, se raspa, también tiene raspones interiores y esos se infectan. Entonces, no se rasquen con uñas, con lápices, con lo que quieran. Es más, no se limpien los oídos. Ahora sí que, ¿cuál es el mejor método para limpiarse las orejas? Con los codos.
¿no? O sea, no se los limpien. La cera que tenemos adentro es, de alguna manera, lo que genera es, evita que entren bacterias y basuras al oído. Y constantemente está cambiándose, se endurece y se cae. Eso es lo que hace la cerilla del oído. No es que sea sucia, es una manera de conservar el oído limpio y además que no tenga infecciones recurrentes. Cuando estamos metiendo Q-tips directamente, lo estamos irritando. Cuando le ponen que alcohol, que si le ponen que un cigarro invertido, que lo único que causan es una irritación del oído. Por eso le digo que la mejor forma de limpiarse el oído es con los codos. O sea, no hay forma. ¿De acuerdo? La contaminación auditiva también produce acúfenos, zumbidos permanentes. Eso causa una ansiedad, taquicardia y aumento del colesterol. ¿Okay? Los acúfenos, cuando nosotros vamos caminando a un lugar donde el nivel de ruido es bajo y oímos que nos están chiflando en el oído, constantemente eso quiere decir que ya tenemos un acúfeno. Quiere decir que ya hay un daño en el oído y es irreversible. ¿Hay tratamientos para tratar los acúfenos? Sí, pero no te van a quitar el nivel de ruido. Los hipertensos viven con el ruido en su cabeza, duermen con el ruido en su cabeza, llegan, se acostumbra. O hay gente que no puede dormir porque ahora sí que el ruido interno, su ruido de fondo es mayor que el ruido externo en las noches. Entonces hay veces que no pueden dormir. Entonces hay que darles somníferos para que duerman, para que no se oigan. A ese nivel se llega. El efecto de los auriculares, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas que usan estos dispositivos de audio portátiles pueden exponerse 15 minutos de música a 100 decibeles. El mismo nivel de sonido que un obrero del sector industrial en una jornada de 8 horas a un trabajo de 85 decibeles. Imagínense, ojo, para los que quieran trabajar en una industria les van a hacer una audiometría de entrada cuando son en salud ocupacional. Si llegan con una hipoacusia leve, la empresa no puede optar por no contratarlos. Aunque derechos humanos se dice que no, que eso no. Lo que pasa es, si lo necesitan para un área específica, eres la persona ideal, pero presentas una hipoacusia, no pueden contratar un riesgo a la empresa. ¿Por qué? Porque se vuelve un costo muy alto. La incapacidad para un sordo al 70% las empresas están pagando alrededor de $1,5 millones de pesos al año. Entonces, cuídense el oído, de verdad, no se los digo de dientes para afuera. El problema es muy serio. Se los digo a ustedes que están chavos, sobre todo ustedes que están metidos en el área de acústica, algunos de ustedes, no sé si todos, yo creo que sí. Cuiden el oído, cuiden el cuerpo. La única persona que puede cuidar su cuerpo es uno. Estamos obligados a cuidar la acústica de alguna forma, sobre todo si ustedes van a vivir de la acústica, porque con lo que van a trabajar es con el oído. Hay muchos equipos que les dan que niveles de reverberación, la repetición, que me da el nivel sonoro continuo equivalente, que me mide potencia acústica. Sí, todo eso se lo hacen los equipos. Pero la mejor fidelidad para escuchar el cómo quedó un cuarto es el oído, es uno mismo. Porque si no percibimos las diversas frecuencias como uno quiere, pues se lo vamos a dejar a la tecnología y la tecnología va a decir estás bien, estás mal, nada más. Y nosotros, el punto fino, hay momentos donde si no lo tomamos en cuenta, no vamos a encontrar el punto exacto. Y pues eso en las empresas no les sirve. Actualmente las empresas miden el nivel de ruido de las autopartes. Esto quiere decir que si yo tengo una autoparte y tengo otra parte, ¿por qué lo hacen así? Para la calidad del producto. Antes vendíamos Surus y ahora vendemos Mercedes, vendemos BMW, vendemos Kia, vendemos Hyundai, todos hechos en México. ¿Cuál es la diferencia entre un Surus?
¿Cómo se hace el control de ruido en un Tsuru y cómo se hace el control de ruido en un, no sé, en un BMW? Es bien fácil. Al Tsuru, cuando le suenan las puertas y todo, le subimos el volumen al radio. Ya no oigo nada afuera de cómo. En cambio, a un BMW, si le suena un asiento, lo vas y lo devuelves a la agencia porque quiere decir que está mal hecho. Control de calidad es de ese nivel. A esos coches, a los Toyota o a los Honda, las empresas, por ejemplo, que hacen los asientos, miden cada asiento y hacen que se mueva el asiento con los motores para ver que no generen ruido o cuál es el nivel de ruido que genera, que no debe ser mayor a 35 decibeles. Cada asiento. Antes montábamos un asiento, o sea, llegaban a montar un asiento, se lo metían al coche y órale, llévatelo. Era el Bocho y el Tsuru, que eran los coches más vendidos en el mercado. Por eso los dejaron de hacer, porque son los vehículos, eran los más inseguros y los más contaminantes que existían en el mercado. Eso lo fuimos modificando. Los cuartos de ahora, en la acústica artística, nosotros hace ya varios años, en una empresa que se dedica al doblaje de películas, les montamos unas cabinas para el doblaje de estas, donde entraba la persona, de afuera hacían el control, y esta cabina, en el interior tenían que buscar un nivel de ruido de 15 decibeles. El peso de cada cabina era de 14 toneladas. Imagínense el nivel de espesor. Tenían sándwiches muy grandes de acero, era lana mineral, era yeso, placa de acero de una calibre 14, luego otra yeso, luego lana mineral, otra placa de acero perforado, y eso era lo que utilizaban para el control de ruido. Pero tuvieron un problema de contaminación que a 63 Hz les generaba 35 decibeles. ¿Saben qué era? El aire acondicionado. Por eso les digo, el aire hace ruido y todo eso les afectaba en la grabación final. Entonces, por eso les digo, ese trabajo es de ustedes, de los acústicos, los futuros acústicos. Yo los invito a que empecemos a controlarlo como debe de ser, ustedes mismos, controlar el ruido al cual están expuestos y con el cual ustedes van a trabajar. Conocemos los contaminantes, pero no hemos actuado mucho en trabajarlos y en controlarlos. Actualmente estamos haciendo un mayor esfuerzo, pero no va a ser de un día para el otro, vamos a tardar todavía varios años. Como les decía, el 85% de la industria actualmente genera ruido. Los aviones, por ejemplo, la aeronáutica cambió la forma de hacer turbinas y le bajaron el 40% al ruido a los aviones. Antes oíamos pasar aviones y pues hasta volteábamos a verlos, ¿no? Ahora pues los oímos menos. Yo creo que ninguno de ustedes, pero por lo menos a lo mejor escucharon de él, el Concorde. Era un avión supersónico de pasajeros que venía a México. Ese avión era tan rápido que empezaba a frenar desde Veracruz para llegar a México. Y cuando pasaba sobre México, vibraba todas las ventanas. Sobre algunas casas les rompía el vidrio por el nivel de ruido que generaba, que era arriba de 100 decibeles. Nada más para aterrizar una cochinadita de 100 pasajeros. Por eso lo prohibieron en París, lo prohibieron en Londres, lo prohibieron en todos lados, porque era un avión ultra contaminante, pero ultra rápido. Entonces, toda esa tecnología va cambiando. A ustedes les toca cambiarla todavía más. ¿Ok? Se ha cambiado, como les digo, la industria aeronáutica, la industria automotriz también ha cambiado con los vehículos híbridos, con los vehículos eléctricos. ¿Seguirá habiendo vehículos de gasolina todavía mucho tiempo más? Sí. Pero hay que ir cambiando su forma de construirlos. ¿Quién les toca? ¿A ustedes o a los hijos de ustedes ir cambiando todo esto, ¿no? Yo tengo, igual les digo, más de 30 años trabajando en la acústica, hemos ido haciendo cambios, hemos ido buscando cambios generacionales, dando estas conferencias, y sobre todo porque de verdad agradezco que me hayan invitado, yo con mucho gusto aquí.
tuve el gusto de tenerlos en mi laboratorio y cuando gusten igual allá en Maylab están a sus órdenes. Estoy en Querétaro, pero pues ahí me pueden encontrar. La tecnología ayuda, solo que no debemos modificarla. ¿Okay? No cambien lo que ya se hizo bien, mejórenlo. Todos tenemos la oportunidad de mejorar en las formas que ustedes quieran. Muchas gracias. De verdad, tómenlo en cuenta. Es grave el problema que estamos teniendo con contaminación acústica. Es grave el problema de salud que genera. Háganse una audiometría, no les cuesta nada. De verdad, yo los invito, vayan, hay lugares donde pueden hacerlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué nomás hay 3 que fueron? No, ya les pedí aquí hace ratito, no llegaste, profesor, pero les dije, bueno, ¿quién se hizo una audiometría? Y me levantan 3 la mano. Pero sí, de verdad, todos, si tienen la oportunidad, hágansela una vez y van a estar, de verdad, la curiosidad mató al gato. Van a ver lo que se encuentran. Y bueno, la verdad, muchas gracias. Perdón que inicié antes, pero ahora sí que en cortesía a los que ya estaban aquí. Y de verdad, cuídense los oídos porque les hace daño a todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.